Bueno, compañeros, compañeras, estamos 8 meses después otra vez aquí en el Moll de la Fusta, en Barcelona, donde despedíamos a la anterior misión de la Global Summit Flotilla, donde participaba nuestro compañero Bruno Gilga embarcado en esa misión, y 8 meses después volvemos a estar aquí, una delegación aún mayor de la corriente Revolución Permanente, nuestra corriente revolucionaria internacionalista, y que esta vez tenemos el placer y el orgullo de poder decir que participaremos de esta misión desde mar y desde tierra con los compañeros Leandro Lanfredi de Brasil, Mariona Tasqué de Cataluña, del Estado español, también a Yara Salerno de Argentina, Dauno Totoro, que también ha venido aquí desde Chile para participar de la delegación en tierra que apoya esta misión, y el compañero Anas Kassib de Francia y Albert Tanur, que son parte de los que estamos luchando por la causa del pueblo palestino como parte de nuestra corriente internacional. Nosotros y nosotras somos parte de esta misión porque somos parte de los miles, de los millones de personas que en todo el mundo se solidarizan con la causa del pueblo palestino, con esa causa de todos los explotados y oprimidos del mundo. Y nosotros, como luchadores por un socialismo revolucionario desde abajo, esa también es nuestra lucha. Somos parte de las personas, de los trabajadores, de la juventud que acampa en las universidades, que participa en los piquetes, que corta las calles, que se movilizó por Palestina en los últimos meses, que embarcó en la flotilla, y lo hacemos porque somos parte de esa generación, de todas esas personas que vibran en el mundo con la causa del pueblo palestino. Pero también no lo hacemos solo desde esa solidaridad que nos surge de la mayor de las barbaries que genera el capitalismo, sino que lo hacemos también con el legado que los precede, con el legado de nuestra corriente internacional, con el legado de la clase trabajadora que a lo largo de la historia ha dado enormes luchas en contra del capitalismo, en contra de la guerra, y que ahora que nos quieren preparar para nuevos episodios de barbarie, nosotros tomamos toda esa tradición, tomamos todas las experiencias de quienes nos precedieron, de quienes lucharon, ganaron, fueron derrotados, perdieron, traicionados, para que todas esas luchas no sean en vano. Sin la lucha de todas esas personas, de todos esos compañeros y compañeras revolucionarias de nuestra corriente trotskista que peleó en la historia, no estaríamos hoy aquí, no tendríamos todas esas lecciones para no empezar de cero. A todos ellos y ellas se lo debemos, y a todos los que están por venir también se lo debemos. Con humildad, pero con un enorme orgullo y compromiso, tomamos esa tarea militante de embarcarnos en esta flotilla y también de conseguir que lo que se mueva en el mar genere un impacto en tierra. Buenas tardes, compañeros. Perdón el castellano si sale algo mal. Quiero en primer lugar decir que nosotros que embarcamos no somos héroes. La militancia no es una cosa, a veces toca algo con más atención como eso, de contribuir un poquito con nuestra voz y con nuestro cuerpo a intentar fortalecer la lucha que nos inspira, la lucha del pueblo palestino, y que su victoria será una victoria a todos los obreros y todos los pueblos del mundo. Pero la militancia no es solo cuando uno se embarca. Y para que uno se embarque hay que haber gente trayendo comida, planeando cosas. La militancia es el gris, el cotidiano, de hablar con su compañero de trabajo, de estudio, el volanteo a cada día en un local de trabajo. Esos momentos son los que construyen las cosas grandes. Y estamos acá como una gota más en el océano para fortalecer la lucha de la clase obrera internacional. Es un gran honor conocer a tantos compañeros, compañeras, compañeros de militancia de otros países y estar en una ciudad que es una ciudad histórica de la lucha de los trabajadores del mundo, que es esa Barcelona. La Barcelona revolucionaria, la Barcelona de Andrés Nin y los miles de obreros muertos por el franquismo y el fascismo. Desde esta ciudad, desde esa ciudad que inspira y ya inspiró millones de obreros en el mundo, salimos para intentar romper el cerco genocida de la entidad sionista
al pueblo gazetí como parte de su genocidio pueblo palestino y como parte de algo más grande que es para nosotros la tarea de intentar reconstruir el internacionalismo de la clase obrera, que los obreros se vean como una sola clase sin fronteras. Es por eso que venimos como CRP con nuestra delegación, que yo como dirigente del Sindicato Petroleros de Río de Janeiro vengo por el sindicato como continuidad de nuestra campaña que Brasil no venda petróleo a Israel. Pero cada una de esas cosas son una parte de la tarea más grande que nos ponemos como CRP, que es contribuir a recrear una internacional de la revolución socialista, que para nosotros es la cuarta internacional. Y estamos acá y necesitamos que nuestra fuerza sea mucho más de que los pocos barcos, que son muchos, son más que antes, son muy importantes, pero la fuerza que necesitamos está en las escuelas, las universidades, los locales de trabajo, está con ustedes. Bueno, jo m'agradaria començar dient que és un orgull participar en aquesta flotilla sent part d'una internacional que lluita per una estratègia que posa al centre de la lluita a la classe treballadora, a la joventut, a les dones, a la comunitat LGTBI i que té com horitzó la victòria de la classe treballadora i acabar amb la barbàrie del capitalisme i tota opressió i explotació. Crec que tota la joventut, tota la classe treballadora és imprescindible i crec que tenim com a horitzó intentar convèncer i construir una organització que posi al capdavant aquestes idees, que tingui independència política i que busqui una veritable victòria de la classe treballadora i crec que seguim un bon camí per fer-ho. Crec que la CRP a nivell internacional s'està convertint en una corrent revolucionària amb molta importància que pot ser molt rellevant a la lluita de classes i crec que hem de continuar per aquesta via. Agafant el que deia el Leandro sobre la ciutat de Barcelona, som la ciutat que fa uns 90 anys va rebre a milers i milers d'internacionalistes d'arreu del món que van venir a combatre el feixisme perquè entenien que la victòria del feixisme aquí a l'estat espanyol podria obrir la porta a que s'extengués per la resta del món. Igual, avui en dia tenim aquesta mateixa lògica de que hem de combatre la barbàrie que està vivint avui en dia el poble palestí perquè entenem que és una de les màximes expressions de la barbàrie capitalista i imperialista que també en patim a la resta del món en diferents formes i diferents expressions. És per això que creiem que la lluita per l'alliberament del poble palestí és també la lluita del conjunt de la classe treballadora, del conjunt de la joventut, del conjunt dels pobles oprimits i dels sectors populars i ha de ser la bandera de la lluita contra tota explotació i opressió. Perquè aquí no podem permetre que a les nostres universitats hi hagi empreses que financien i són còmplices del genocidi, que hi hagi empreses com el Santander, que els nostres governs continuïn financiant aquesta situació, aquest genocidi, i crec que la joventut, a les universitats, als centres d'estudi, als instituts, hem de lluitar per recuperar la tradició del moviment antimilitarista, la tradició de la lluita contra la guerra de Vietnam, contra la guerra d'Iraq, la tradició de les acampades que es van aixecar per Palestina a l'any 2023, també recuperar la gran lluita que es va dur a terme amb l'anterior flotilla, importar aquí a l'estat espanyol un bloqueamo tuto on les estudiants responguem a la crida de la classe treballadora per posar-nos al capdavant de la lluita contra el genocidi del poble palestí i al capdavant de la lluita al costat de la classe treballadora per aturar-ho tot perquè ens neguem a ser còmplices del genocidi y de la barbàrie capitalista e imperialista. Tomo un poco las palabras de Pablo y me llena de orgullo ser parte de esta misión representando a nuestra corriente con la tradición que tiene nuestra corriente, pero sobre todo mirar acá y ver que estamos llenos de juventud. Eso sobre todo, ¿no? Me parece que si bien hoy nosotros vamos a estar nosotros tres en este barco, tal como decían los compañeros, nuestro lugar es aleatorio. Somos nosotros, pero podría haber sido el de cualquier otro compañero o compañera, pero la fuerza que tenemos es la que está acá.
la que está en esta corriente internacional que en estos días demostró una gran fuerza, como ya lo viene demostrando hace tiempo, ¿no? Pero en estos días demostró una gran fuerza para actuar de conjunto. Yo lo cuento hasta como algo personal. Me vine de Argentina para acá, por supuesto con muchos nervios, con una gran despedida de mi partido, el PTS, y llegué acá y me recibieron como si nos conociéramos de toda la vida. Y hay algo, ¿no?, de esa camaradería revolucionaria, esos hilos de continuidad que agarramos fuerte y que son los que queremos impulsar para adelante, que necesariamente nos unen, aunque a veces no hablemos ni el mismo idioma, como nos pasa con Anás, que necesitamos sí o sí que nos traduzcan porque si no entendemos poco. Eso, ser parte de esa corriente en este momento histórico en el que nosotros ahora nuestra misión es, como se dice, que los ojos del mundo se vuelvan a posar en Gaza. Y ahí me quiero detener un poco porque sobre todo es eso, ¿no? Nosotros estamos hoy siendo parte de estas embarcaciones porque nuestra intención es que esos ojos del mundo que se vuelvan a posar sobre Gaza hagan que ese movimiento que recién comentaba Mariona vuelva a tomar las calles. Porque la fuerza que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, es en las calles, es organizados y es sin duda con la dirección de un partido revolucionario que pueda cambiar realmente el curso de la historia. Hoy es un momento en que vemos que todas las mañanas nos enteramos de un nuevo bombardeo. Israel, Estados Unidos bombardearon Irán. Hoy recién veía cómo en el Líbano volvieron a atacar con fósforo blanco. Son crímenes de guerra. No hay, ya no, el derecho internacional ya no se lo cree nadie. No sé cómo decirlo en menos argentino, pero el avance del imperialismo es cada vez más fuerte. Entonces, sobre todo, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones revolucionarias, nuestra organización, tiene que crecer. Tenemos una tarea muy importante, compañeros y compañeras. Ayer mandamos a muchos un video que cuando estábamos en el barco viniendo para acá, se nos acercaron unos delfines y nos acompañaron unos delfines un trayecto del camino. Y miren si no será hermoso. A mí me llenó de emoción ver esos delfines ahí, estar al lado de Leandro, de Mariona, estar con compañeros dentro del barco que no conocía, que son de otros países, pero que nos une una causa que es muy importante. Y bueno, ¿qué más no esto? Que la vida es hermosa y que por supuesto confío en que las futuras generaciones la libren de todo mal. Y me es un gran orgullo ser parte y eso, tomar esos hilos de continuidad y que nuestra corriente sea parte de la historia y que marquemos también ese camino. Corremos un poquito para allá para que con Anás vayamos. Bueno, hola compañeros y compañeras, mi nombre es Dauno Totoro del PTR de Chile. He cruzado el Atlántico también como Leandro, como Yara en este caso, para estar desde tierra acompañando la misión. Y ha sido muy emocionante y realmente me llena de orgullo estar acá. La emoción por lo que constituye esta acción, el SARPE, y por la participación de nuestra corriente internacional, evidentemente. Y además hacerlo en una ciudad histórica, como decía Leandro, una ciudad de lo que fue la Barcelona revolucionaria, que tiene mucho que ver con la historia de las luchas de la clase trabajadora en todo el mundo, porque los trabajadores y las trabajadoras revolucionarios de esa Barcelona están hermanados también con los trabajadores y trabajadoras de los cordones industriales en Chile, que el 72 y el 73 estuvieron dispuestos a tomar el futuro en sus propias manos y hacer y construir su propio destino, y que dieron su vida por eso también. Esa historia de Santiago ensangrentado, de la ciudad de Santiago de Chile ensangrentada, está hermanada con la historia de la Barcelona, que también fue ensangrentada. Pero no se trata solo de derrota, sino que cómo nosotros nos preparamos para el futuro, porque esa sangre, esas lágrimas, ese sudor y esta militancia son luchas comunes que abren el camino para otro mundo y para la superación del capitalismo, de esta sociedad de miseria, de explotación y de opresión. Y conversábamos el otro día, ayer, tomándonos un café, descansando un rato, que era increíble cómo la participación de nuestra corriente acá en la flotilla nos daba cuenta en la práctica del internacionalismo práctico que conversábamos hace un tiempo atrás también, de que somos parte de una misma organización, de un partido mundial por la revolución socialista. Y es verdad que a veces no nos entendemos por el idioma, en el caso de Anás, por ejemplo, pero finalmente sí logramos entendernos porque hablamos un idioma universal
que es el lenguaje de la revolución socialista y de la liberación de la clase trabajadora y de todos los pueblos oprimidos, porque nos mueve el internacionalismo. Y lo que nos mueve es evidentemente el dolor que hemos visto desde las redes sociales de cada niño y cada niña en Palestina, el dolor de las familias en el Líbano que se ven sometidas a esta brutal opresión y guerra imperialista en su contra. Nos mueve ese dolor y la búsqueda de su liberación. Pero nuestro internacionalismo tiene también que ver con la idea de que serán las clases trabajadoras del mundo entero, de los países árabes y también las clases trabajadoras de los países capitalistas, de las potencias imperialistas, quienes podrán en común liberar a Palestina de manera totalmente independiente, sin confiar ni en los organismos internacionales que, bien decía Yara, han demostrado su total impotencia o complicidad con el genocidio, sin confiar en esos gobiernos capitalistas que se pintan de solidarios, pero terminan igual haciendo negocios y haciendo diplomacia con el Estado genocida de Israel, ni tampoco con aquellos que dicen que puede abrirse un mundo multilateral, cuando en realidad son también potencias capitalistas que oprimirán a otros pueblos y a otras clases trabajadoras. Va a ser la independencia política de la clase trabajadora y su unidad internacional la que permitirá liberar a Palestina, al Líbano y a todos los pueblos oprimidos del mundo, porque finalmente el derecho a la autodeterminación, el derecho a la liberación, cuestiones tan básicas como poner fin a un genocidio, están íntimamente ligadas a la lucha más profunda que nos mueve, que es la lucha por el socialismo, que es la lucha por un mundo sin explotación, por un mundo sin opresión, que es la lucha de la clase trabajadora, y ese sujeto histórico es el que es capaz finalmente de lograr ese objetivo. Y por eso estamos aquí también, por eso estamos transmitiendo esto, porque esta acción también entrega hilos de continuidad hacia el futuro. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar acá. Muchas gracias también a quienes se embarcan y a seguir en nuestra pelea internacional. Bonjour les camarades, moi je vais parler en français, mais je comprends moi quand Yara et Dono me parlent, mais on a un langage qui est commun, c'est celui du langage révolutionnaire, celui de la lutte de classe. Moi dire déjà depuis la France, et notamment en tant qu'un des visages du courant Révolution Permanente, 4e international, c'est que nos 3 camarades, Mariona, Yara et Leandro, sont la fierté des nôtres, la fierté du trotskisme, la fierté du marxisme révolutionnaire, la fierté aussi de toutes celles et ceux qui, avant eux, se sont affrontés aux impérialistes, se sont affrontés à la barbarie de ce système. Les camarades, qu'on se le dise, les camarades avant moi ont dit beaucoup de choses sur la combinaison avec la lutte de classe, avec la question du mouvement ouvrier. Moi, je voudrais ajouter certaines choses. C'est que notre présence au sein de la flottille, c'est le fait d'être présent dans un bloc de résistance qui s'affronte politiquement à ce qu'est en train de faire l'armée israélienne aujourd'hui. Mais c'est une action qui est non militaire d'une certaine manière au sens politique. C'est une action qui permet de donner énormément de morale, énormément de détermination. Mais que l'action militaire réelle au sens politique qui peut être menée, qui doit être menée pour faire arrêter ce génocide, c'est celle de l'action des masses dans la lutte, c'est celle des méthodes du mouvement ouvrier, parce qu'on aurait la possibilité vraiment de s'affronter à la machine militaire et politique qu'est l'État d'Israël, notamment depuis le mouvement ouvrier, à savoir, comme l'a dit Leandro, arrêter les livraisons de pétrole qui quotidiennement, les camarades, c'est l'Arabie Saoudite et ce sont les trains de ferroviaires de l'Arabie Saoudite qui font transiter quotidiennement le pétrole qui va alimenter les tanks, les drones, les avions de l'armée israélienne qui va bombarder le Liban et Gaza. On n'est pas des fanatiques de la classe ouvrière. On n'est pas, quand on parle de la classe ouvrière, c'est pas au sens d'un fan comme Ariana Grande ou je ne sais quel artiste ou Michael Jackson. Si on parle de la classe ouvrière, c'est au sens stratégique, au sens où ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont la possibilité d'arrêter la machine de production. Et que très souvent, on est très impressionné par les films américains, par Netflix, par tout ce qu'on peut entendre d'intelligence artificielle, les satellites, la technologie, les renseignements, etc. Mais qui sont celles et ceux qui fabriquent, entretiennent
tous les réseaux d'informatique, tous les réseaux satellites, tous les réseaux de télécom, sinon les travailleuses et travailleurs, et tous à notre échelle, que ça soit du raffineur en passant de l'aide-soignante, du professeur des écoles, du cheminot, de l'informaticien, tous, si nous avons la conscience que nous sommes la masse et que nous avons ce pouvoir-là, nous pouvons arrêter les plus grandes boucheries mondiales et même aller au-delà de les arrêter. Deux dernières choses. Ce que les camarades sont en train de faire, c'est un acte héroïque, d'une certaine manière. Mais c'est un acte héroïque qui existe aussi parce qu'il y a un problème stratégique, politique central. C'est celui du rôle que est en train de jouer la bureaucratie syndicale par son absence dans l'organisation de la lutte de classe contre ce qui est en train de se passer en Palestine, contre ce génocide-là. Et qu'on ne doit pas se contenter uniquement de saluer l'acte héroïque, l'acte de détermination que ces camarades-là vont réaliser dans cette traversée-là. Mais ça doit aussi nous interpeller sur pourquoi il y a besoin que des camarades soient serrés dans des bateaux de 4, 8 personnes, 10 personnes, avec très peu à manger, la fatigue, etc. Alors que nous avons des organisations syndicales qui ont des millions d'adhérents, de militantes et militants, qui sont dans des grandes fédérations industrielles et qui ne font rien aujourd'hui face à ce qui est en train de se passer et qui sont la honte, la réalité, la honte du mouvement politique et syndical historique qui s'est forgé dans les usines contre les impérialistes, contre la Première Guerre mondiale, contre la Seconde Guerre mondiale, des syndicalistes qui allaient dans les colonies avec des valises pour aider à financer la résistance, l'accompagner, pendant qu'aujourd'hui les syndicalistes sont en train de négocier avec les patrons, sont en train de négocier avec les gouvernements et se préparer à cette remilitarisation de demain. Et pour conclure, camarades, moi je viens aussi de France pour apporter aussi cette part du puzzle de la lutte de soutien au peuple palestinien, c'est celle de la répression qui existe en France et qui est féroce dans une bonne partie de l'Europe. Et qu'ici, en Espagne, la répression existe. On a des camarades, notamment étudiants, qui ont été réprimés et d'autres, mais pas au niveau qu'il existe en France, en Allemagne, en Angleterre. Et devant vous, je vais avoir un procès le 25 juin prochain pour apologie du terrorisme. Après moi, 2 semaines après, il y a la députée européenne qui a fait partie aussi des précédentes flottilles, Rima Hassan, qui est une réfugiée palestinienne. Il y a d'autres militants et porte-parole de différentes organisations qui, pareil, ont été criminalisés ou vont être criminalisés. C'est des milliers de manifestantes et manifestants pour la cause palestinienne qui sont attaqués pour leur soutien au peuple palestinien. Et cette répression, les amis, si nous on en parle, ce n'est pas pour s'apitoyer sur notre sort, ce n'est pas d'un point de vue de solidarité humanitaire. C'est un combat qu'on doit mener parce que la répression, elle sert aussi la cause de l'État d'Israël. Elle sert aussi à empêcher les mobilisations parce que la répression, elle sert à partir de 1 cas ou 2 cas, empêcher que des milliers d'autres se mobilisent par peur de la répression. Et comme dernière phrase, je dirais simplement qu'ils ne pourront jamais nous faire autant de mal qu'ils font au peuple palestinien, un peuple résistant parmi les résistants, résilient parmi les résilients, révolutionnaire parmi les révolutionnaires, qui depuis 75 ans vit l'apartheid, la colonisation, qui vit un génocide, des massacres, qui a été dépossédé de tout, mais qui reste combatif, et que c'est aussi une démonstration pour toutes et tous, pour toutes celles et ceux qui ont peur en fait de la possibilité de changer le monde, de voir que cette population jusqu'au bout, elle ne lâchera jamais sa terre, jamais son combat. Et donc peu importe la répression, peu importe ce qu'ils feront, que ça soit dans les procès, peu importe les attaques, les coups de pression qu'ils essaieront de faire à nos camarades de la flottille, qui savent que jusqu'au bout, on se battra pour le peuple palestinien, mais également pour un monde meilleur. Et voilà, comme on dit, bon courage aux camarades. Tahia Palestine, Free Palestine, et merci à tous. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva Palestina! Visca, visca Palestina! Hoy